ochentas. Eh, y bueno, es hora que todavía no hay vacuna, que todavía no hay un tratamiento eficaz y aún así pues tenemos que convivir con ella. Y así como tal seguirán apareciendo virus van, virus vienen, este, y bueno, pues es parte de lo que iremos comentando también. Si me habilitan los permisos para que pueda compartir, por favor. Entonces, vamos a ir hablando, gracias, vamos a ir hablando de diversos conceptos. Algunos ya son conocidos por ustedes, otros quizá no, pero realmente no creo yo que les vaya a mostrar mucho más de lo que ya les han comentado en otras clases, este, y cómo es y de qué trata esto precisamente. Entonces, pues vamos a platicar. Directamente, el VIH es el causante de la enfermedad que conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, el virus es el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Estos virus ya se conocían desde hace mucho tiempo y se sabían como tal hospederos de algunos primates, por lo que incluso desde los años 50 se llegó a pensar que, que no podría ser raro, perdón, desde principios desde finales de los 50, principios de los 60, se llegó a teorizar que en algún momento un virus de primate podría llegar a hacer un salto evolutivo a la especie humana, que no sería algo complicado. E incluso se llegó también a considerar que no sería un único virus, que serían varios virus que podrían estar haciendo ese tipo de cambios. Y es algo que pues podemos estar viendo. De todos los casos que se han identificado o que se diagnostican en la actualidad, la gran mayoría pues siguen siendo en países subdesarrollados. Nos incluye América Latina, pero realmente es África donde todavía se encuentra la mayor cantidad de pacientes. De todos los pacientes que hay en el mundo, eh, muchos o de todas las personas infectadas por VIH que hay en el mundo, un buen porcentaje desconoce que presentan la enfermedad o que son portadores del virus. Más o menos el 30% de las personas portadoras de VIH andan por el mundo sin saber que son portadores, y van a desarrollar la enfermedad de inmunodeficiencia eventualmente en algún momento de su vida. Desde que se infecta una persona hasta que desarrolla la enfermedad, pueden pasar varios años, pero no siempre sucede así. A veces puede presentarse simplemente en cuestión de meses, ya que no solamente es el hecho de tener un virus, sino también de las características inherentes del propio huésped, de que no tenga alguna otra condición médica o de que tenga pues un buen sistema inmunológico que pueda salir avante durante un buen proceso. Los fármacos son caros y no son directamente al 100% efectivos. Lo que ha originado, lo que sí podemos decir es que para la Organización Mundial de la Salud, la infección por VIH ha dejado de ser mortal. En estos momentos, la OMS clasifica al VIH como una infección con potencial de mortalidad, pero no se considera mortal realmente ya en estos momentos. Tengo mucho ruido en el exterior, no sé si esto les interfiere también a ustedes. Y bueno, entonces, más o menos al año hay cerca de 2 millones de personas que mueren por VIH y sus complicaciones, incluyendo SIDA. Y como mencionábamos, en el continente africano hay muchas localidades en donde todavía ni ha llegado para nada algún tipo de tratamiento antirretroviral y también se llega a considerar en algunos lugares como hasta símbolo como símbolo de hombría llegar a infectarse por VIH,
resulta que en muchas localidades en el centro de África, en el centro y en el sur, tener VIH es así como que una forma de entrar a la adolescencia o entrar a la etapa de adulto para muchos jóvenes. Y no es raro, incluso, que algunos jóvenes busquen infectarse del VIH precisamente para tener esta categoría o para ser aceptados por sus propios núcleos de amistades. Entonces, pues está bien curioso este desarrollo. También los medicamentos que llegan al continente africano muchas veces son o fármacos experimentales que nadie sabe cómo van a funcionar y se están probando en población porque pues digamos que este tipo de población se presta mucho para eso, o son fármacos de baja calidad que se están vendiendo a gobiernos corruptos para como una manera de tratar el SIDA, pero que realmente no están funcionando en gran medida. Y los que sí llegan a ser de buena calidad o pueden tener una mejor pueden ser una mejor opción de tratamiento, a veces no están disponibles para todas las personas. Incluso aquí en México y en países de América Latina, no todos los fármacos están disponibles, no porque no estén avalados por el el cuadro básico de salud, no es porque no se vendan, sino que a veces sus costos son inalcanzables para muchas personas. Consideremos que una terapia antirretroviral completa, como debiera de ser un esquema, está oscilando entre los 25,000 y 30,000 pesos mensuales, si es que una persona quisiera costeárselos por su propia cuenta, si es que aunque tenga seguro social, tenga ISSSTE, seguro popular, van a su clínica y pues les pueden decir, no, pues ahorita no hay de este fármaco, consíguelo tú y te lo reponemos después el medicamento, pero pues a veces es difícil para una persona llegar a tener este tipo de fármacos a su disposición. Entonces, lo que les comentaba, ya no se considera una enfermedad mortal directamente. Si bien una persona que contrae el VIH va a tener muchas complicaciones, se puede llegar a controlar esta enfermedad al grado que pueda sobrevivir o pueda vivir y hacer una vida aparentemente normal siendo portador del virus, y que llegue a etapas en donde muera por otras causas que no tengan que ver con el propio VIH. Entonces, esa es digamos que esa es una ventaja. No es algo que busque una persona tener VIH, pero si lo tiene, sepa que no tiene por qué morir por VIH. Se puede llegar a controlar todo esto. Y aquí esta es una imagen curiosa para esta clase, porque estos personajes, algunos tal vez los identifican, son James Watson y Francis Crick, quienes están prácticamente en el laboratorio de Francis Crick y James Watson, su alumno, viendo el modelo tridimensional que hicieron de lo que sería la idea que ellos tienen de la molécula de ADN. En la parte posterior, el esquema o el dibujo que viene en el artículo original que ellos prepararon sobre cómo el ADN es la materia prima que lleva la información genética, y cómo estos 4 nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, generan el ADN o generan los genes portadores de la herencia. Sin embargo, esto es importante, o esta fotografía también es icónica, por el hecho de que habitualmente conocemos que el DNA se vuelve RNA en un proceso llamado transcripción, y el RNA se volverá proteína o cadena de polipéptidos, cadena de aminoácidos, en el proceso llamado traducción. También sabemos que el DNA puede generar más DNA en el proceso denominado replicación. O sea, el DNA se duplica mediante la replicación. A este esquema le llamamos como tal el dogma central de la biología molecular. Sin embargo, durante muchos años se consideró esto como una idea patente, hasta que en los años 60, a finales de los 60, a principios de los 70, se identifica que existen virus que pueden generar DNA partiendo del RNA. O
Sabemos que los virus están formados o son partículas de ácido nucleico, que pueden ser ADN o ARN, que pueden estar encapsulados o desnudos, o sea, con una cubierta de proteínas o sin la cubierta de proteínas. Y hay una subespecie de virus de RNA que para multiplicarse requieren convertirse en DNA. Y es allí donde entran los retrovirus. Un virus de manera natural, ya sea de un virus de ADN o de ARN, lo que hacen es meterse a una célula, el virus de ADN se incorpora al, al genoma de la célula huésped y cuando la célula se está replicando, el virus también se está replicando. En el caso de los virus de RNA, cuando entran a la célula, el virus de RNA puede generar, mediante un conjunto de enzimas llamados RNA polimerasas, puede generar más copias del propio virus de RNA. O sea, secuestran la maquinaria de replicación y transcripción del genoma o de esa célula para seguirse multiplicando. Pero resulta que la familia conocida como retrovirus son virus de RNA, pero para multiplicarse generan una copia de DNA mediante una enzima que lleva el virus llamada transcriptasa inversa. El virus de RNA tiene una cubierta de proteínas y lípidos que cuando entra a la célula dejan esa cubierta y entra nada más la cadena de RNA. Y esta cadena de RNA lleva algunas proteínas. Estas proteínas, unas son enzimas, como la transcriptasa inversa. Y la transcriptasa inversa, cuando se encuentra ya en el ambiente intracelular, en el citoplasma de la célula, crea una copia del RNA, del virus de RNA, pero la crea en DNA. O sea, en lugar de uracilos utiliza timinas, entre otras cosas. Y ya que se genera esta cadena de DNA, entonces ahora el virus utiliza la propia secuencia o la propia maquinaria de la célula, pero no utiliza la maquinaria de replicación que genera más DNA, sino que utiliza la de la transcripción otra vez. Y el virus de DNA comienza a generar múltiples copias de RNA mediante la transcripción. Y es así como se está multiplicando un virus de RNA del tipo de los retrovirus. Los virus se conocían ya, sin embargo, no se tenía todavía constancia de algún virus que afectara estrictamente al ser humano. Y es allí, entonces, donde a principios de junio del año del 81, los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos reconocen una nueva enfermedad, así como el mismo proceso que fue para el COVID, que tienen que reconocerse una nueva enfermedad primero y tiene que documentarse. Identifican también en los Estados Unidos una enfermedad ahí extraña, una enfermedad nueva, muy peculiar, que dentro de las generalidades que presentaba, causaba infección por Pneumocystis carini en esos momentos, ahora llamado Pneumocystis jirovecii. Entonces, esta infección era una neumonía atípica, se mostraba como un cuadro neumónico, como una bronconeumonía, pero de una forma bastante extraña, o sea, una bacteria que no se identificaba realmente en los cultivos, hasta que se pudo aislar Pneumocystis jirovecii. También muchos de estos pacientes con neumonía ya traían, además, un tipo de cáncer, un sarcoma que se denomina sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de endotelio, de vasos sanguíneos. Entonces, un cáncer bien extraño. Y bueno, estos pacientes que empezaron a identificar con Pneumocystis jirovecii también estaban presentando sarcoma de Kaposi. Además, tenían la peculiaridad de que prácticamente todos eran homosexuales, eran varones homosexuales. Y la muerte se desencadenaba luego del diagnóstico entre los 3 y los 9 meses de posterior al diagnóstico. Entonces, era un nuevo cuadro clínico, no se sabía exactamente cómo se generaba, pero existía, ahí estaba presente. Se identifica en el estado de California, son los primeros pacientes que empiezan a aparecer y hay 3 brotes en 3 ciudades distintas en los Estados Unidos, pero todos en California donde se empiezan a identificar más. No quiere decir que haya sido el único estado, sino que allí se identificaron por primera vez, simplemente.
La prensa empezó a llamar a esta enfermedad como la peste rosa. Una porque se presentaba en homosexuales y otra también porque presentaban, manchas en la piel, equimosis, que pues hacían alusión a esta coloración. Y bueno, peste por el hecho de que era algo que se consideraba contagioso en esos momentos. También se llegó a considerar, o como nombres que se llegaron a considerar, fue el síndrome del Club de las 4H, hablando de que se presentaba principalmente en población homosexuales, inmigrantes de origen haitiano, personas que con consumo que habitaban el uso de drogas y las personas que habían recibido transfusiones sanguíneas. Entonces, ese era otro nombre genérico con el que se le empezaba a llamar también a la enfermedad. También se le llegó a nominar como la inmunodeficiencia asociada a los homosexuales, así de despectivo, pero bueno, otros tiempos, términos quizá válidos para esos momentos y tal vez útiles para alguien. Hasta que la Organización Mundial de la Salud en 1982 la define como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que conocemos en español como SIDA. Entonces, estos son algunos de los términos históricos con el que se llegó a identificar. Obviamente, cuando la gente les dicen que hay una enfermedad, por alguna razón, la gente quiere saber quién fue el primero, como que quién trajo esta enfermedad. Así ha pasado siempre en todo el mundo, con todas las pandemias, con todos los brotes epidémicos, con todos los conglomerados de personas que tienen alguna enfermedad, como que la gente quiere saber quién fue primero. No sabemos ni para qué quieren saber eso, ni tiene ninguna utilidad estrictamente conocer esto. Al menos para los ámbitos de una pandemia, no tiene mucha utilidad conocer al primero. En un brote tal vez. Entonces, aquí viene un dato curioso. Conforme empiezan a aparecer más brotes en distintas ciudades, y se empiezan a hacer las investigaciones epidemiológicas, resulta que prácticamente todas las personas con las que se conocían entre sí, o la gran mayoría de personas se conocían entre sí, y había varios grupitos. Algo así como que se están haciendo las investigaciones en California, se encuentra un brote en Los Ángeles, hay un brote en San José, hay un brote también en San Francisco y brotes en dos ciudades más que no recuerdo los nombres, pero también hay un único paciente que está fuera del estado de California, aunque las investigaciones se están haciendo en California y tienen algo así como cuando la policía hace investigaciones que tienen un mapa del país y están tachando o poniendo ahí pines para identificar los puntos afectados, tienen un paciente que conoce a los demás pacientes, o a la gran mayoría de los pacientes, pero que él no es del estado de California. Él vive en otra ciudad y vive fuera del estado de California. Este paciente lo señalan también en el mapa y lo marcan como el paciente O, outside, el paciente foráneo, el paciente que está fuera digamos que del mapa. Pero cuando todo esto se muestra, así como cuando vemos al doctor López-Gatell en las noticias divulgando la información, o cuando vemos también a doctor Fauci en los Estados Unidos comentando la información y actualidades ante el brote pandémico, también así se estaba llevando a cabo esto. Y en algún momento se muestra a los noticieros un mapa parecido donde se habla de un paciente O, que obviamente los noticieros, los reporteros, que solamente tratan de publicar lo que medio entienden y no todo el contexto, ellos no lo interpretaron como el paciente O. Ellos interpretaron a este paciente como que era el paciente cero, dando a entender que ese era el primer paciente que había presentado la enfermedad. Este paciente era Gaetan Dugas.
una persona que era sobrecargo de vuelo, un trabajador, un empleado de una aerolínea que prácticamente su labor era viajar y asistir pasajeros en los vuelos, y esta persona era homosexual. Y esta persona también tenía esta enfermedad y había entrado en contacto sexual, con muchos de los pacientes que se tenían registrados en California. Entonces, la prensa, lo, la, los investigadores de la época, las publicaciones científicas, en todo momento siempre dijeron que no había un paciente cero, en todo momento señalaron directamente que Ethan Dugas en ningún momento era el primer paciente, solamente era el paciente foráneo, dentro de un mapa que se estaba evaluando, pero la prensa se encargó de decir que este era el paciente cero. Entonces, prácticamente este personaje, pues, era incluso descendiente de holandeses, no era 100% estadounidense. Y, y bueno, pues le fue muy mal ante la crítica y ante la comunidad. A su familia su familia fue rechazada de la localidad donde vivían también. Él murió en el año 83, siendo acusado de que él había traído la pandemia directamente al mundo, que él era el causante de todo. Y las teorías que se manejaban era que él había tenido sexo con tantos hombres que había sucedido una mutación en su cuerpo que creó al virus y él lo comenzó a esparcir. Esas eran las ideas que tenían algunas personas. Principalmente los grupos religiosos fueron los que atacaron más a su familia. Ahora sabemos que el virus directamente es un virus primate, porque ya se conocía que existía este virus. Cuando se secuencia el virus, sabemos que viene del continente africano, que es una de las tantas estirpes de retrovirus que presentan muchos de los primates, macacos principalmente, y que este virus fue adquirido por seres humanos. Ahora, que sea una enfermedad de transmisión sexual no quiere decir que las personas tuvieron relaciones sexuales con monos para adquirir esta infección, sino que al tener contacto con estos primates, al comerlos, al consumirlos, al manipularlos sin las medidas adecuadas, pues bueno, el virus hace un salto directamente, un salto interespecie, así se denomina epidemiológicamente, y pues lo adquieren los seres humanos. En la actualidad tenemos constancia de que de al menos muestras congeladas de tejidos anatomopatológicos, se conoce que el virus ya andaba rondando en el mundo, en los seres humanos, desde los años 60. O sea, con algunos marinos que morían también por cánceres extraños y por inmunodeficiencia, se llegaron a tomar muestras de sus tejidos, se guardaron, se conservaron para futuras investigaciones con mejor tecnología, y ahora sabemos que el virus andaba ya en el mundo desde los años 60. No es una creación en un laboratorio, no se modificó un virus por ingeniería genética para hacer experimentos y utilizarlo como un arma biológica, nada de esto. Pues, los virus pueden mutar, tienen esa variación y siguen mutando y seguirán así como parte de su proceso biológico, está acompañándonos todo el tiempo. Ahora, cuando se empieza a investigar, cuando se comienza a saber que hay una enfermedad así tan extraña, pues hay que saber quién es el causante. Pasó mucho tiempo mucho tiempo, estamos hablando de muchos meses, para que se identificara que no era un hongo, que no era una bacteria, que tenía que ser un virus. También se llegó a pensar que era algún tipo de coexistencia de algo ambiental con alguna susceptibilidad genética que desarrollara la inmunodeficiencia, o algo por el estilo. Entonces, a quien le debemos directamente la identificación del virus es a Luc Montagnier, en colaboración con François Barré-Sinoussi,
que en un laboratorio francés realizan los estudios e identifican que hay un virus. Aún así, cautelosos, no publican sus resultados, fotografían al virus, incluso la primera fotografía que hay en el mundo del virus es de Luc Montagnier. Y son cautelosos, nada más comparten la información con algunos personajes del gremio de las ciencias, pero tratan de hacer más evaluaciones, más investigaciones. Por su parte, en los Estados Unidos, Robert Gallo también está investigando sobre esta enfermedad y al enterarse de los resultados que tienen Luc Montagnier y Barré Sinoussi, entra en contacto con ellos y les pide muestras de lo que ellos están evaluando. Los científicos franceses comparten la información con Robert Gallo, a sabiendas que todo esto es algo que se está investigando en esos momentos, digamos que apenas, y Robert Gallo pues confirma que los resultados que tiene Montagnier, pero en lugar de, digamos que de respetar esta confidencialidad, rápidamente Robert Gallo publica un documento en donde demuestra que hay un virus y que está fotografiado directamente. La fotografía que se publica en el artículo de Robert Gallo no es de él, es de Montagnier, y Robert Gallo trata de pasar como el descubridor del VIH. En los Estados Unidos, en general, se le concede ese honor a Robert Gallo. En el resto del mundo es Luc Montagnier y Barré Sinoussi, que precisamente son ellos quienes reciben el premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de este virus. Y la Organización Mundial de la Salud reconoce a Robert Gallo solamente como un co-investigador asociado, pero no como el descubridor, aunque él continúa proclamándose como el descubridor del VIH. Bueno, nada más como datos curiosos. Entonces, VIH pertenece a la familia de los retrovirus, en la familia retroviridae. Y este tipo de virus infecta a las células del sistema inmune, específicamente a los linfocitos. No cualquiera, solo los linfocitos T, pero solo los que poseen la molécula del clúster de diferenciación 4, el CD4, destruyéndolas progresivamente. Las destruye no porque entre a destruirlas directamente, sino porque el virus, cuando entra y manipula la maquinaria de transcripción de la célula, pues comienza a generar copias y copias y copias hasta que se vuelve inestable toda la estructura celular y termina muriendo, termina entrando en apoptosis, liberando una gran cantidad de virus todavía, y pues estos continúan colonizando otras células para repetir el mismo proceso, poco a poco, al grado que va a llegar un momento en que la cantidad de linfocitos CD4 va a comenzar a decaer. Y ya todos sabemos que si bien el sistema inmunológico, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, tiene un montón de estructuras y participa en muchas cosas, son los linfocitos CD4, los cooperadores, los que se pueden transformar en los TH1, TH2, TH17 y pueden activar también a los linfocitos B para que hagan cambio de isotipo de inmunoglobulinas, maximizan la respuesta de los linfocitos CD8, regulan la transformación de los linfocitos TREC, de los T reguladores, activan y hacen más especializada la fagocitosis de los macrófagos de la inmunidad innata, pueden activar también a las células a las NK de la inmunidad innata. Entonces, hacen muchas cosas. Los linfocitos CD4, ya todos sabemos que son los productores de citocinas para coordinar toda la respuesta inmunológica. Si estos los quitamos, difícil situación se presenta en el cuerpo. El virus, entonces, tiene más o menos esta forma. Esta es una estructura ahí coloreada, tridimensional. Es un esquema nada más pues, computarizado. Realmente es una cosa incolora, una micrografía en donde observamos pues, a las partículas virales. Nótense cómo algunas pareciera que tienen un cono, porque así es como se ve el RNA al interior del virus. Esta se ve así como circular porque estamos viendo este cono de frente. Por eso es que se ve de esta manera, pero es la misma estructura. Y hay una cubierta lipídica.
una cubierta de lipoproteínas que están allí presentes, que lo podemos observar aquí señalado con las flechas, y estas partículas virales entonces entran en contacto con la membrana de la célula mediante unos receptores que son tanto el CD4 como algunos otros receptores que vamos a comentar, pero bueno, ese es el CCR5 y el CXCR4. Y aquí, por ejemplo, vemos la partícula viral como, bueno, el puntito que vemos aquí negro sería el RNA o el ARN del virus, y cuando entra en contacto con la membrana de la célula, la membrana lipídica queda adherida a la célula, al linfocito, o sea, queda como parte de la membrana del linfocito, y la partícula de RNA, el puntito negro, entra. Y todos estos puntitos que estamos viendo aquí serían el RNA viral que está entrando a colonizar la célula, el linfocito B. Entonces, esto es lo que va a suceder. La estructura del VIH, entonces, dijimos que tiene nuestro RNA, también una doble cadenita de RNA con algunas proteínas que van adheridas, incluyendo ahí la transcriptasa inversa. Tiene una doble cubierta también proteica, una cubierta de proteínas con lípidos, que es la que queda de forma externa, una cubierta más interna también de proteínas, que es esta que tenemos aquí. Cuando entra el virus, directamente cuando entra el RNA, son algunas proteínas llamadas proteasas que se encargan de degradar esta cápsula para liberar el RNA y que el RNA entre en contacto, ahora sí pueda trabajar la transcriptasa inversa que también llevan y se genere la copia de DNA. Entonces, digamos que es todas estas proteínas importantes. Pero además, el virus se va a unir a las moléculas del CD4 en los linfocitos B, en los linfocitos T, o a las moléculas CCR5, otro receptor de los macrófagos y de células dendríticas, se va a unir a estos dos tipos de receptores para poder entrar. O sea, les estoy diciendo que el VIH no contamina exclusivamente a los linfocitos T. Es el principal receptor, el CD4 en los linfocitos T. Pero otro receptor para VIH es el CCR5, que se encuentra en los macrófagos. O sea, el VIH también afecta a los macrófagos, también los destruye. Entonces, el macrófago, por mucho que quiera fagocitar al virus, realmente solamente lo está metiendo a su, pues al interior de la célula. Entonces, ¿cómo se ancla el VIH a las moléculas de nuestras células? Pues mediante las distintas proteínas de membrana o proteínas capsulares que tienen. La proteína quizá más importante es esta, la glicoproteína 120, GP120. Esta proteína es la que se encarga de adherirse a los receptores para poderse meter en el VIH. Ahora, lo que hace el VIH entonces es, llega en la sangre la molécula viral, la partícula viral, su doble capa, esta azul y esta otra naranja, sus glicoproteínas 120 aquí alrededor, se va a anclar. Ya que se ancla, entonces, ahora sí se dan las señales para que se fusione la capa más externa del virus. Se fusiona y ahora entra la capa interna proteínica en forma de cono con el RNA. Al momento de entrar, las diferencias de pH y las diferencias de densidades que hay al interior de la célula respecto al exterior facilitan que se active la proteasa y la proteasa degrada entonces esta segunda cubierta de proteínas y se libera el RNA. Al momento que el RNA está libre, la transcriptasa inversa genera una copia, pero ahora de DNA. Sabemos que el RNA es de una sola cadena y el DNA es de doble cadena, de doble hélice. Por eso es que vemos aquí esta diferencia. Ahora, ¿de qué sirve que esté una copia del virus en forma de DNA? La célula identifica que el DNA solamente puede estar en el núcleo, no puede haber DNA libre en el citoplasma.
Cuando comienzan a recibirse estímulos de que hay DNA en el citoplasma circulante o en el citoplasma ahí nadando en una molécula de DNA, la célula identifica que ese DNA es suyo y que no tiene por qué estar allá. Y lo que hace es, se mandan señales para que se formen poros en el núcleo de la célula, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces se forman pequeños poros por donde la molécula de DNA que se acabó de formar del virus entra al interior del núcleo. Y ya que entra en el núcleo, lo que va a hacer es fusionarse con el genoma humano, el genoma de la célula. Entonces, prácticamente se vuelve un genoma quimérico. Una parte es virus en forma de DNA y otra parte es el genoma humano. Entonces, ya que el VIH en forma de ADN se fusiona con el genoma humano, jamás va a volver a salir. Ya se volvieron una sola estructura. Entonces, no lo vamos a quitar ya nunca más. Esa célula va a morir con ese genoma allí. Pero cuando la célula necesite transcribir RNA, cuando necesite formar proteínas para cualquier proceso que tenga la célula, entonces primero necesita crear una copia de RNA de sus genes. O sea, el ADN lo tiene que volver RNA y después el RNA se vuelve proteína. Entonces el genoma del virus, el ADN viral, aprovecha este proceso, la primera parte, de ADN volverse a ARN. Y cuando llega la RNA polimerasa a leer el DNA, pues va a leer también el DNA del virus, generando nuevas copias del RNA que van a salir nuevamente y van a volverse a formar otra vez la propia estructura proteínica para generar nuevamente el virus. La estructura va a volver a generarse, va a llegar en la membrana y en la membrana va a salir y va a aprovechar que hay directamente una bicapa de lípidos y esa la va a tomar o va a tomar parte de ella para generar su propia cubierta otra vez. Y estos virus van a ir a contaminar otras células. Así este proceso. Esto va a terminar en un desgaste y la célula va a terminar muriendo también. Entonces, es así como se va a generar este mecanismo directamente de invasión de la célula. Entonces, esto como tal es lo que va a suceder. El VIH o el SIDA se va a desarrollar a lo largo de años, muy probablemente, a medida que el VIH se va activando y va destruyendo poco a poco las células del sistema inmunitario. Y también esto le pasa a los macrófagos y a las células dendríticas. ¿Cómo se adquiere este VIH entonces? No es por tomar agua de alguien que esté enfermo, no es por nadar en la misma alberca donde alguien esté enfermo, no es porque me picó el zancudo que picó también a otra persona que tiene SIDA y entonces también a mí me transmitió la sangre. Entonces es por contacto sexual, relaciones sexuales directamente. Y por compartir también agujas contaminadas, pues frecuentemente en el abuso de drogas, la transmisión transplacentaria y la transfusión de sangre y derivados infectados. Cualquier otro concepto solamente son ideas. Estos son los mecanismos para adquirir el VIH directamente. Ahora, entonces, los afectados son los linfocitos T, las células dendríticas y los macrófagos. Estos son prácticamente, quitando estos, pues de nada sirve tener todo lo demás, se acaba la inmunidad. Sin embargo, hay opciones, digamos que de manejo que ahorita vamos a comentar. Solamente ahorita es el hecho de que pues todas estas células derivan de las células madre hematopoyéticas, tanto de la línea mieloide como de la linfoide, se generan tanto los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos. Total que el VIH de manera natural tanto acaba con las células que sirven para comunicar y orquestar toda la respuesta inmune, que serían los linfocitos CD4, y acaba también con las células que presentan antígenos, con las células presentadoras de antígeno, con macrófagos y células dendríticas. Entonces, pues bueno, la catástrofe es inminente prácticamente. ¿Qué sucede? ¿Qué siente una persona cuando se infecta de
de VIH. ¿De verdad siente algo o no siente nada? ¿Qué sucedería entonces cuando se presenta un primer contacto con una persona infectada? Supongamos, se tienen relaciones sexuales, una persona cualquiera, un joven, vamos a ponerlo así, un joven, hombre o mujer, eh, van a una fiesta, tienen un encuentro con una persona que les agrada, aparentemente hay química, el calor del momento permite que terminen teniendo relaciones sexuales. No llevan protección, no les interesa, no pasa nada, se ve muy limpia la persona, se ve muy sana, y pues bueno, pues la vida es para disfrutarse, ¿no? Y entonces terminan teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene VIH. Durante estas relaciones sexuales hay traumatismos de tejidos, obviamente, eh, ya sea vía oral, ya sea vía anal, vía vaginal, eh, y termina entrando el VIH. Pasó esa noche, cada quien a su casa, así, si te vi, no me acuerdo. ¿Y qué va a pasar entonces? La persona va a presentar algo que se llama síndrome agudo por VIH. Esto es, a la mañana siguiente, la persona que entró en contacto con el infectado, con la persona infectada, va a tener un cuadro como de resfriado. Va a sentir así como que me voy a enfermar, así como que no, pues ya no estoy tan joven para estos trotes, como que ya me pega más la desvelada. Y entonces tiene una sensación como que está resfriado, como que se va a gripar, se siente cansado, puede sentirse hasta un poco caliente del cuerpo, ¿sí? Se va a sentir directamente y como que sabe que algo no está bien, como que se va a enfermar, pero pues bueno, se ha sentido así en otras ocasiones. Eh, y bueno, esto sería el síndrome agudo por VIH, puede durar un par de días y la persona lo va a manifestar simplemente como, pues como que ahí me dio un resfriado raro, la alergia, ¿sí? Que es algo que muy común que suele comentar la gente. Esto es algo muy similar que se va a presentar a cuando se presenta un síndrome febril por exposición a antígenos nuevos. Esto es cuando una persona tiene una nueva pareja sexual. Tenías una pareja sexual, tu pareja, tu novio, etcétera, eh, y simplemente pues dejaste ya de tener encuentros con esa persona y ahora tienes encuentros con una nueva. Obviamente, al tener un encuentro sexual con una nueva persona, también te va a transmitir sus propios antígenos, tanto los antígenos propios, por sus células, fluidos, tejidos, como también antígenos nuevos por todo su bagaje de virus, bacterias, hongos que lleva él o ella, esa persona. Entonces, esa exposición intensa a nuevos antígenos en una relación sexual suele originar que una persona cuando tiene una nueva pareja sexual puede llegar a tener febrícula o puede llegar a sentirse como que se va a enfermar. Así dicen. Obviamente están sanos, su sistema inmunológico soporta esos cambios y pues no pasa nada, ¿no? Te adaptas a ese tipo de antígenos. Pero en el VIH también va a ser algo muy parecido. Va a durar unos días, ya pasó. No importa. Después sigue la infección latente por VIH, que puede durar varios meses, incluso años. Un promedio, por muy corto, entre 3 meses, si estás muy mal de tu sistema inmunológico, a 6 meses, rango, hasta puede llegar hasta los 4 o 5 años o incluso más tiempo, dependiendo características ambientales y otros factores. Durante este proceso, está sucediendo que el virus se está metiendo, se está transformando en DNA, se fusiona con el genoma, se están generando las copias del virus. Nuevamente murió la célula, pero hay muchas células, entonces ahí van poquito a poquito. Y va a resultar que la persona va a identificar algo parecido a, bueno, si es muy atenta a su cuerpo, hay gente que le pasan un montón de cosas en su cuerpo y nunca se da cuenta que le está pasando. Pero si la persona es atenta, va a notar que conforme va pasando el tiempo,
la persona se está enfermando más frecuentemente. Y los medicamentos que utilizaba o que antes no utilizaba medicamentos, ahora necesita medicinas para estarse tratando. Y que cuando utilizaba medicamentos, ahora necesita medicinas más fuertes o tratamientos más prolongados para estarse tratando. O es más fácil que tenga cuadros diarreicos, o es más fácil que tenga cuadros respiratorios, se enferma con mayor frecuencia. Y van pasando los años, va pasando el tiempo, y ahora resulta que ya le dijeron que se enfermó de algo que es bien raro, que ya tuvo un hongo como el tipo del coccidioides, ya tuvo un hongo como el tipo del Histoplasma capsulatum, ya ahora va a un rancho, va de vacaciones al bosque, va a algún lugar así con antígenos nuevos y regresa bien enfermo, que necesita fármacos, pero todavía su sistema inmune ahí está haciendo los esfuerzos por sobrellevar todo esto, y pues ahí va. Entonces, esta es la infección latente, poco a poco, no es algo que va a ser súbito, y va a ir paulatinamente la destrucción de los linfocitos T, va originando respuestas inmunes cada vez más mermadas, va disminuyendo esta eficacia de nuestro sistema inmunológico. Va a llegar un momento en que la persona va a tener infecciones cada vez más intensas, que ya va a requerir de un tratamiento hospitalario. Vamos a tener cuadros infecciosos, infecciones que tenía esa persona en la infancia, ahora las vuelve a presentar de una forma más intensa, o empieza a tener enfermedades atípicas, que ya me había dado varicela y te vuelve a dar varicela otra vez en la edad adulta, y ya hasta estabas vacunado. Ya me había dado rubiola, ya vuelves a tener otra vez rubiola. O estás teniendo enfermedades que se ven de manera un tanto extraña. Estás observando que tienes Candida albicans en la boca cuando no habría motivo para que pudieras tener Candida albicans, salvo que seas una persona inmunosuprimida, como en las personas con diabetes descontrolada, que podemos llegar a observar candidiasis oral, o en las mujeres con diabetes no controlada, pues candidiasis vaginal también. Y cosas así empiezan a presentarse. Enfermedades un tanto atípicas. Llegas prácticamente con, con el médico, con esa historia que estás platicando, pues bueno, te mandan a hacer tu prueba de VIH y resulta que tienes que se te identifica por PCR, que tienes secuencias virales de un retrovirus, del VIH. Pero para poder decir que tienes SIDA directamente, porque eso es tener VIH nada más, una infección por VIH, pero ya para decir que tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tienes que tener un conteo de linfocitos CD4 menor a 200 células por mililitro. Entonces, esto te va a predisponer a múltiples infecciones. Si bien podemos tener un conteo natural de entre una de linfocitos CD4, habitualmente por arriba de 1000 células por mililitro, 1000 a 1500 células por mililitro, tener SIDA es referirnos a que hay menos de 200 células por mililitro. Es así como definimos el SIDA. No es SIDA, ya tengo SIDA porque me enfermo mucho y aquí dice que tengo el virus y salió positivo en 2 pruebas ELISA o en 2 PCR o en 2 análisis moleculares, salí que tengo el VIH y me enfermo mucho, ya tengo SIDA. No, SIDA es siempre que se demuestre que hay menos de 200 células por mililitro. Entonces, ¿por qué SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia? El otro es una infección. Entonces, puedes estar infectado por VIH, puedes ser el portador del VIH, pero SIDA es solamente cuando demuestras que tu sistema inmunológico está abolido. Y para eso tendrías que tener menos de 200 células CD4 positivas. Por eso es que es así la diferencia del VIH. Ahora, el objetivo del tratamiento obviamente no es erradicar el virus ya lo vas a tener. Y si se metió a tu genoma, ahí se va a quedar ya es parte de ti. Ahora sí que VIH y tú son la misma cosa. No hay modo de sacarlo. Entonces, hay varias terapias que se han desarrollado y se siguen desarrollando todavía. El primero que apareció es la acidobudina, pues obviamente cuando se entendió que el virus, para poder ser infeccioso, necesita utilizar su transcriptasa inversa
para generar una copia de RNA a DNA, pues bueno, los esfuerzos fueron enfocados a que había que eliminar a esa transcriptasa. Y la sidobudina fue digamos que el primer fármaco inhibidor de la transcriptasa inversa. Y se sigue utilizando, pero ojo, el tratamiento para disminuir el conteo de VIH nunca es monoterapia, nunca es un único fármaco. Son cócteles que se tienen que estar combinando. Es tratar de pegarle a distintos puntos de la biología del virus. Por eso es importante conocer todos estos mecanismos. No es nada más, pues vengo por mi fármaco, bueno, no hay, pero me ofrecieron este otro que es más barato y este sí lo tienen y se encuentra más fácil en las farmacias, sino que tiene un enfoque. No sirve de nada utilizar dos fármacos que vayan contra el mismo punto, porque pues el blanco es lo mismo, van a terminar bloqueados ambos fármacos. Entonces, lo más habitual es que se utilice un fármaco que vaya actuando contra la transcriptasa inversa y otro que trate de pegarle a la proteasa para que trate de eliminar directamente para que no logre salir el RNA de la cápsula, pero que si llega a salir, la transcriptasa no pueda generar la copia del DNA. Entonces, los clásicos de la transcriptasa, los clásicos inhibidores de la transcriptasa que se consiguen aquí en México es la sidobudina, la lamivudina y la nevirapina. Uno más caro que el otro todavía. La nevirapina está cercana casi a los 20,000 pesos en un único frasco para 30 días. Entonces, son estos los clásicos de inhibidores de la transcriptasa. Inhibidores de la proteasa, los clásicos, pues también es el ritonavir, el nelfinavir y el lopinavir. Todos estos directamente tratan de bloquear a que el RNA no salga de la segunda capa de proteínas, no de la primera. La primera es una capa de lípidos que se va a fusionar directamente con la membrana de la célula. Ahora, hay algo que se denomina como tratamiento antirretroviral de gran actividad. No es raro escuchar que los pacientes con VIH que están tomando sus fármacos ya no les funcionan. El paciente está tome y tome medicamentos y los niveles de VIH son visibles en los estudios. La cantidad de linfocitos CD4 sigue muy baja. Entonces, a veces lo que se hace es, se le suspende todo tipo de antirretroviral al paciente. Hay que recordar que el virus está mutando constantemente y estas mutaciones son evolutivas, o sea, es un proceso de evolución. Si un paciente se le olvida tomar su medicamento una dosis, eso es suficiente como para que para la siguiente dosis que el paciente quiera tomar, el virus ya hizo cambios en su genoma que impiden que ya ese fármaco funcione. Entonces, cuando el virus está, digamos que toreado, está constantemente expuesto a antirretrovirales, en donde no se lleva una secuencia, un tratamiento estricto, el virus entonces sigue multiplicándose y sigue haciendo cambios, adaptándose al fármaco que se le está, al que se le está exponiendo. Pero si se le quita todo tipo de fármaco al paciente, el virus empieza a identificar que hay un medio ambiente para él más cómodo, más agradable y deja de tener una tasa de mutación tan alta. Entonces, esto permite que las nuevas generaciones del virus empiecen otra vez a, digamos que, estabilizarse, a mantener un tipo de mutación estable para todos. Ya que pasa un tiempo así, unas semanas para el paciente, ahora lo que se hace es, se le dan grandes cantidades de antirretrovirales, combinados obviamente, antiproteasa, antitranscriptasa inversa, de tal manera de llegar desde múltiples puntos al propio virus en gran cantidad. Y esto ha visto muy buenos efectos prácticamente en la población. Y obviamente aquí influye mucho que el paciente tome el tratamiento. De nada sirve que el médico pueda dar el mejor esquema con el antirretroviral más efectivo y más sofisticado si al final el paciente no puede conseguir esos fármacos, que te los recetan
y no te los van a surtir en tu institución, o el paciente es una cantidad inalcanzable para él, para un ciudadano mexicano promedio que está ganando 6,000 pesos quincenales. O sea, decirle que va a gastar tiene que comprar 2 o 3 fármacos que en su totalidad van a juntar 30,000 pesos mensuales, pues bueno, pues realmente no ve cómo pueda él beneficiarse con el avance de la ciencia, este tipo de personas. Pero bueno, esto es algo que se puede llegar a presentar. Entonces, ¿se puede curar el SIDA? Hay por ahí la historia de un basquetbolista, no recuerdo si, seguramente ustedes sí lo ubicarán, Magic Johnson, creo. Había sido declarado que tenía SIDA y después que se había curado con un tipo de terapia, etcétera. Ya después se demostró que eso no era cierto, que fue toda una campaña publicitaria, que Magic Johnson nunca tuvo SIDA, y no hay ninguna institución que avale donde se haya tratado él, ni nada por el estilo. Y bueno, fue un caso ahí polémico, punto y aparte. No hay mucho que referirse a él. Pero sí podemos comentar de Timothy Brown, una persona que, pues, VIH positivo, tenía SIDA, se le logra mejorar con la terapia antirretroviral para tener una mejor cantidad de linfocitos CD4. Para decir que una persona VIH positiva está controlada de su VIH, o sea, no tiene SIDA, aunque tenga VIH, tenemos que subir al menos a 400 células CD4 por mililitro para poder decir que hay un buen manejo, que ese paciente está respondiendo y que está controlado. Pero estos pacientes obviamente tienen posibilidades de desarrollar tumores tanto comunes como tumores raros. Hablemos de sarcoma de Kaposi, sarcoma de Burkitt, o cualquier otro tipo de leucemia y linfoma y cosas así bien raras. Entonces, Timothy Brown es un paciente, una persona que desarrolló una leucemia y le está yendo bastante bien con su tratamiento. Es una persona económicamente, de cierta manera, bien acomodada, pero se desemplea, se desarrolla en su empleo muy bien. Entonces, es alguien que tiene muchos motivos, pues como cualquier persona prácticamente, para continuar con su lucha. Entonces, él solicita que ser tratado. En muchas instituciones no lo querían tratar de su leucemia. El tipo de leucemia que tenía se cura o se mejora o tiene un buen pronóstico con el trasplante de médula ósea. Y muchas instituciones no querían hacerle el trasplante por el hecho de que pues es un paciente con VIH, pues como que cuál es el beneficio o qué tanto puede beneficiarse a alguien así, y mejor no darle esa médula a alguien que pueda aprovecharla más, a alguien que no tenga la infección. Y resulta que le hacen su trasplante y posteriormente el paciente comienza a tener un mejor conteo de CD4 y comienza a disminuir su carga viral. El paciente dejó de tener infecciones recurrentes, infecciones constantes, y prácticamente se hablaba de una cura del SIDA con este paciente, con Timothy Brown. Él fue el primero, pero ya no es el único. Ya hay más de una docena de personas en el mundo que han tenido esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con Timothy Brown? ¿Por qué estos cambios? Resulta que ya hemos comentado aquí en este curso para qué sirve CCR5. Es un receptor de membrana. Este receptor participa en esos mecanismos de rodamiento de las células que se encuentran en los macrófagos. Y cuando hay las señales adecuadas, CCR5 participa uniéndose a selectinas e integrinas para moverse hacia los sitios donde hay una infección. Entonces, para eso sirve CCR5 al macrófago. Pero hay personas que pueden tener mutaciones en el CCR5. Y resulta también que, dijimos al principio, CCR5 es el segundo receptor
que también reconoce el VIH para poder infectar a los macrófagos. O sea, VIH se une a CD4 para infectar al linfocito T y se une a CCR5 para infectar al macrófago y a la célula dendrítica. La célula dendrítica y el macrófago utilizan CCR5 para desplazarse, para moverse dentro de los vasos y llegar a los sitios que se necesitan. Pero no es el único receptor que tienen. Tienen muchos otros receptores que sirven para hacer algo parecido. Pero VIH solamente se une a CCR5 en el macrófago. Hay personas que de manera natural tienen mutaciones en el CCR5, que no se consideran mutaciones patógenas porque tener una mutación en el CCR5 no afecta a la inmunidad, ya que el macrófago tiene otros receptores que compensan la falta del CCR5. Pero sí impacta en el VIH, porque el VIH contamina el CD4 al linfocito T utilizando el CD4, pero no puede contaminar al macrófago. Entonces el macrófago queda inmune a la infección por VIH. Y el macrófago sigue presentando antígenos, sigue presentando a las células, a los CD8, sigue activándose la respuesta también y sigue habiendo fagocitosis. Sí, seguimos teniendo la inmunidad innata operando y se sigue también realizando muchas de las funciones del sistema inmunológico. Entonces, este paciente como tal, al 100% no se cura, pero ahora tiene una forma atenuada, en donde tiene el VIH, pero no va a presentar el SIDA, porque sigue teniendo inmunidad esta persona. Obviamente, como es portador del VIH, puede seguir infectando a otras personas o puede contaminar a otras personas por VIH. Aunque él no va a desarrollar la enfermedad, las otras personas sí. Aquí es el hecho de tener la mutación del CCR5. ¿Por qué tuvo él la mutación del CCR5? Porque el donador del que recibió la médula ósea, pues en sus células madre hematopoyéticas de la médula ósea, iba allí esa mutación. Y ahora las nuevas células que empezó a generar tenían la mutación en el CCR5 y esos nuevos macrófagos también que se estaban generando, pues consideraron o contemplaron en atenuar la severidad de la enfermedad. En la actualidad ahora se busca que pacientes con VIH-Sida puedan recibir trasplantes de médula ósea con la variación, con la mutación en CCR5 para disminuir la intensidad de su enfermedad. Entonces, pues de eso trata directamente esta charla. ¿Dudas o preguntas? ¿Ya les preocupó si tienen VIH porque ya se sintieron con fiebre? Doctor, ¿cuál es el nombre del tratamiento? ¿Perdón? ¿Cuál es el nombre de Sidibudina o eso? Los fármacos. Sí, el fármaco. Los dividimos en dos grupos clásicos. Inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa. Sí, simplemente. Hay muchos, les señalé algunos nada más, que son algunos de los clásicos y que tienen el cuadro básico de salud del Seguro Social, y por ende lo tiene todo el sistema de salud pública. Sidobudina, que es el más viejito, es el que abrevian a veces como AZT, es el primero que salió, es el clásico. Sidobudina es un inhibidor de la transcriptasa. Lamivudina, así, Lami. Se los escribo aquí en el chat. Sí, por favor. Entonces, inhibidores de la transcriptasa. La transcriptasa inversa, el clásico es el AZT, también llamado como sidobudina. El otro es la lamivudina. Y el otro es la nevirapina. Y los otros son los inhibidores de la proteasa, que son delfinavir, lopinavir y ritonavir. Hay muchos otros más.
también. Pero estos son los clásicos y estos son los que se suelen combinar. Entonces, siempre es un inhibidor de la transcriptasa, un inhibidor de la proteasa, juntos. Entonces, nada de que acidobudina y lamivudina juntos, pues van al mismo punto, entonces no tiene mucho caso. Y bueno, esas son las terapias que se suelen emplear, los clásicos. Gracias. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo? Pongamos un ejemplo. Ustedes están en el internado y le toman muestras ustedes o la enfermera o alguien a un paciente VIH positivo y ahí van ustedes con su aguja al laboratorio porque van a llevar a hacer la prueba para el conteo del CD4. Y entonces va pasando otro de sus compañeros del internado y va pasando corriendo apurado y los golpea. Y por alguna razón ustedes no llevan la aguja cerrada con su cubierta y se pinchan el brazo, se pinchan en el abdomen con la aguja del paciente con sangre con VIH. ¿Qué hacen? Digo, luego de ponerse a llorar. Pues es cuando empieza un tratamiento profiláctico, ¿no? Según el riesgo. ¿Y cuánto va a durar ese tratamiento profiláctico? Creo que duraba 2 semanas. ¿2 semanas? No sé. Lo apenas sé que sí se había... Sí, no sería tomar antirretrovirales lo más pronto posible. Así es. Si llega a suceder esta situación, inmediatamente deben de avisar a sus superiores todo esto que pasó y comenzar en esos momentos la terapia antirretroviral. Porque entró la sangre directamente al torrente circulatorio. Entonces, entró directamente a los linfocitos, al tejido hemático, donde hay un montón de linfocitos. El tratamiento solamente va a servir siempre y cuando el virus no haya entrado al genoma, no se haya incorporado el ADN, la copia nueva de ADN viral, se haya fusionado con el genoma. Antes de eso, todo fármaco va a servir, todo fármaco va a ser útil. Entonces van a tener que estar tomando antirretrovirales como por un mes y les van a estar haciendo pruebas. Entonces, y digo, si están en un hospital público, tal vez les dicen, no, bueno, no pasa, ojalá y no pase nada, vete a tu casa y tómate el día libre. Pero ustedes tienen que considerar eso. Siempre tienen que leer la normativa de qué se tiene que hacer. Por eso es que todo paciente que ustedes vean en un hospital deben de considerarlo como potencial infectado de cualquier cosa. O sea, es a veces un tanto ilógico decir, es que este paciente yo no lo quiero ver porque tiene VIH, o este yo no lo quiero tratar, o tienes que cubrirte muy bien porque tiene COVID, cuando puede ser cualquiera. Cualquier paciente debe de ser manejado así. Entonces, todo paciente es potencial de tener algo mortal y agresivo, sin cura, poco conocido. Incluso todo paciente puede tener alguna enfermedad única en el mundo, infecciosa, que él sea el primer paciente y a ustedes les toque ser su primer contacto. Entonces siempre tienen que tratar a los pacientes como que son potenciales personas infectadas de cualquier cosa. Ni le tienen que tener miedo a una persona que tenga VIH, ni tratar a todos los demás como que pues se ve muy bien y no dice aquí en la historia clínica que nada de VIH, pues lo saludo de mano y todo, y le doy la palmadita, que se mejore, todo esto. Todas las personas, todos los pacientes tienen potencial de tener algo que ni ellos mismos sepan en esos momentos que lo tienen.
¿sí? Aplica igual para los novios y las novias. Siempre tienen que tener cuidado. Cuídense para que lleguen, por lo menos para que lleguen al internado. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. No, doctor. No. doctor. No, doctor. Muy bien. Con esto terminamos el libro. El de Inmunología Básica de Abbas. Si checan ahí, por ejemplo, el capítulo 12, van a ver que todas las otras enfermedades que se señalan allí, pues son enfermedades que ustedes ya comentaron, o han estado comentando desde el principio del curso. Entonces, el viernes tenemos sus presentaciones también. La próxima semana, pues desde el martes los comenzamos a escuchar también a ustedes. El examen lo tendríamos el viernes también. ¿O tienen contemplada otra fecha para el examen? No, ¿No? no está bien. Bien, pues el viernes, dentro de 8 días, tendremos el tercer parcial. Y ya por tradición de la escuela, el final siempre es a la semana siguiente del tercer parcial. Entonces, pues, comienzan los exámenes para ustedes. Pues nos vemos el viernes entonces, chicos. Que estén muy bien. Hasta el viernes, doctor, igualmente. Bien, doctor. Bien. Perdón.